Ok, buenos días a las que estamos. Parece ser que su compañera Bere tiene algunos problemas. Me parece que no se puede conectar del todo. ¿Les parece si vamos comenzando con la clase de hoy? Sí, profe. Ok, Bueno, antes, adelante, ¿podría dime. comentarle algo? Adelante. Em, He tenido un poco de dificultad en encontrar las lecturas que nos tocan. No sé si me confundo o no sé, pero me está costando un poco encontrarlas. Ajá. ¿En específico de esta materia? ¿O en específico o no en específico? En todas las materias. No en específico, Ah, de en las específico. tres materias. Ah, de las tres materias. Sí, no sé por qué, pero se me está dificultando mucho, no sé. Ok, Trato o sea, estoy revisando cada una para ver cuál es y me vuelvo a regresar y no es ninguna y otra vez de ya, regreso, no sé. ya. Ok. Bueno, les voy a mandar a su correo. No sé cómo lo hacen. Este, pero me parece que les había yo explicado cómo se buscan las, las, las lecturas. Entonces les voy a enviar nuevamente a a su, al grupo. Déjenme ver, estoy buscando precisamente la lectura. Es más, hasta les voy a compartir la pantalla para que vean lo que estoy haciendo. Em, ok, ahí está. Miren, bueno, creo que les expliqué cómo se hacía en primera instancia o las primeras veces. Y déjenme ver, por aquí tengo la otra. Déjenme ver, por aquí creo que está, ahorita lo encuentro. Ah, aquí está. Miren, este es el tutorial. No sé si lo están viendo. Esta Buenos misma se días, las hoy voy les a enviar vamos, nuevamente para que ustedes vean cómo se realiza la búsqueda de las lecturas. Se las estoy enviando justo ahora. Permítanme. Ok. Aprovecho para comentarles que ya les envié los videos de las clases pasadas. Y bueno, eh, este, ese es en el caso de la forma de ver cómo están las lecturas. Les explico de manera así rapidísima. Déjenme ponerles la, eh, la, la planeación. Miren, tenemos estas dos lecturas. Bueno, antes me gustaría preguntar, no sé si las demás compañeras también tienen ese mismo problema. Gise, Joana, Bere. Pues yo parece que no he tenido problemas. Nada más, por ejemplo, en específico, creo que sí era la de hoy. Ajá. Decía que era algo de sed, Y no la este, encontraste. algo de, no la encontraba, pero yo revisé eran unos cuadernillos de la SEP y Ajá. venía parte de eso, no venían Ajá. las hojas específicamente y Sí. me leí casi toda la introducción y todo lo demás, pero sí, sí encontré la parte que requería bueno, de Ok. leer. Ok. Pero parece que no he tenido tanto problema con eso. Ok. Muy bien. Muchas gracias, Gise. En el caso de las demás, Joana, Bere.
¿no? No, yo no he tenido problemas, pero Ok, no encontré esta lectura, la busqué, ok, la de hoy, y ok, me puse a leer, bueno, parte de otro, ajá. pero pues ya, ni modo, pero no la Ok, encontré, no sale. ok, ok, bueno, este, sí, creo que ahí hubo un error de bibliografía, precisamente venía en parte de una de las de equidad y género que no era precisamente de la SEP, sino de unos cuadernillos que venían ahí. Pero bueno, ese fue error mío, así que ya no les, cuando yo me di cuenta también de eso, pues ya no les quise decir porque ya fue ayer que me puse a estar leyendo las lecturas. Bueno, pero de todas maneras les doy nuevamente una plática de cómo se hace. Vamos a trabajar con esta lectura. Trabajamos con esta lectura y la buscamos. Entonces es Universidad Veracruzana, página de la 1 a la 17. Y para eso nos vamos a la bibliografía. Y aquí es donde vamos a ver que es la Universidad Veracruzana obtenido de, y ya vemos, y nos vamos a donde dice la evaluación educativa. Y ese sería el tema que vamos a buscar en este sentido. Entonces, digamos, denme un espacio. Ok, yo los tengo aquí. Entonces, eh, em- vamos a la carpeta y dentro de la carpeta vamos a buscar la evaluación educativa, que en este caso sería el número 8. Y aquí lo tenemos, ¿no? En ese sentido es como se buscan. Ya nada más haciendo hincapié en que precisamente la segunda lectura sí estuvo mucho más confusa, pero tenía que ver con precisamente con la educación y cómo es la inclusión y la equidad dentro de la misma. Bueno, no sé si más o menos me expliqué, Avi. Sí, gracias. Ok, ok, bueno, entonces pues comencemos con la lectura. Vamos a platicar las lecturas de manera general. No sé si la primera sí la leíste, Abigail. Sí, o no leíste la primera, Abby. ¿No la encontraste? Bueno, al parecer está fallando la internet. Em, bueno, Gise, ¿nos podrías comentar algo de las lecturas en general? ¿Cómo? Que si nos Es podrías... que no se entiende muy bien. Ok, no sé si nos podrías Ah, comentar ok, algo bueno, en general de las lecturas. bueno, según... Ah, ah, con respecto a las lecturas, creo que sí le correctas, esperemos que sí le haya leído las correctas. Ajá, Pero de una lectura habla sobre el marco legal de lo que es es la educación, o se podría decir que algo así. Bueno, es que bueno, yo lo relacioné ujú, con, con respecto por ejemplo, a la equidad educativa. ajá, Entonces, dentro de la ley nos dice que pues, la educación tiene que ser obligatoria, bueno, laica y gratuita, y que ajá, además debe ofrecer un servicio de calidad, y que tanto las autoridades de los estados como los directivos y y los maestros son encargados de brindar bueno, pues de cierta manera un servicio, una mejor educación.
Entonces, con respecto a esto, ya viene lo que es la evaluación, ya que para lograr una institución que sea de calidad, se podría decir, se requiere realizar un elemento importante es realizar una evaluación. ¿Para qué? Pues para saber cómo está la institución, qué es lo que puede estar fallando y cómo se puede mejorar con respecto a lo que obtengamos de las evaluaciones que se realizan. Ujú. Y no solo a los alumnos, sino que también a la institución como tal, a los programas y pues, al sistema en general. Entonces, de esto nos hablaba, bueno, yo relacioné esa parte de lo de lo del marco legal de pues una educación que también establece que se tiene que ofrecer una educación de calidad Ujú. con respecto a la evaluación. Y también no sé si se tenía que leer otra parte de esas lecturas, pero yo nada más pude leer esas dos, porque nada más venían esos y mi cuadrito, pero en el título decía, ¿por qué evalúo? Pero pues Ujú. así con lo que ya tenemos de la base de lo que es la evaluación, pues evalúa para, como ya lo mencioné, conocer en qué situación se encuentra la empresa, bueno, perdón, la escuela, la institución, los alumnos, y que también nos mencionaban pues, los tipos de evaluaciones que hay, que son la formativa, la sumativa, la global, la puntual, la Ajá. inicial, la final. Entonces eso ya, creo que ya había quedado un poquito más, en la clase pasada ya habíamos visto un poquito más a fondo qué era cada una de Ujú. estas evaluaciones. Entonces, más en general, pues sería eso. Ok, ok. Sí, muchas gracias, Gise. Sí, efectivamente, ya hemos visto ciertas, pues, digamos, ya hemos visto las maneras de evaluación. Claro que la primera vez lo vimos con respecto a cómo evaluamos en el caso de los alumnos o de las alumnas o en general de los estudiantes. En ese sentido, ya nos queda claro o nos queda, digamos, más transparente el porqué de la evaluación. Claro que yo siempre he comentado que evaluar no es del todo sencillo, porque ¿quién evalúa al que está evaluando? ¿No? En ese sentido se han creado ciertas instituciones como el INE, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, eh, que intentaba hacer ese trabajo de evaluar a los que evalúan, en ese sentido de evaluar a los profesores, pero quedábamos en el mismo rango, es decir, quedábamos igual. Nosotros como profesores o como profesoras evaluamos a nuestros alumnos de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a lo que creemos nosotros que eventualmente van adquiriendo los conocimientos, ¿no? O que van adquiriendo ese saber. Y ellos, los del INE, a su vez evalúan a los profesores o a la masa de los educadores también desde lo subjetivo, ¿no? Desde lo que piensan que está pasando con respecto a la educación, tomando en cuenta algunos exámenes que se hacían de manera sumativa, como los exámenes estos que siempre se me olvidan, será porque los detesto mucho, los que les hacían en la prepa. ¿Cómo se llaman esos exámenes? ¿Me pueden recordar, por favor? ¿Alguien recuerda de esos exámenes? Los que venían desde la SEP, creo que era el examen... eh, ¿Los del enlace? los de enlace, exactamente, exámenes de enlace que se supone que hacían ustedes una evaluación, iba alguien a vigilar que nadie copiara, ¿no?
y esos exámenes se calificaban y le daba un porcentaje o un punto o un puntaje a los alumnos, que en general era a las escuelas, ¿no? Y a los profesores que estaban dentro de la escuela, ¿no? Y en ese sentido se tomaba en cuenta como si los alumnos estaban muy bien, digamos, en ese examen, entonces se decía que la escuela tenía un buen nivel, ¿no? Y que los profesores estaban en un buen nivel de enseñanza o de estrategias metodológicas. Y irónicamente lo que podía pasar es que los alumnos en realidad fueran demasiado buenos y quizás el profesor o los profesores fueran demasiado malos, ¿no? Dando clases, y no se evaluaba específicamente el desempeño del profesor. Entonces, con este tipo de evaluación, que nosotros ya entendemos que la evaluación no es para eliminar de tajo a algún alumno o algún servidor educativo, sino para mejorar, ¿no? este los servicios educativos. Estas instituciones como el INE lo que hacían era precisamente quitar de tajo. Es decir, por poner un ejemplo, GISE es muy buena planeando, GISE es muy buena haciendo, digamos, sus secuencias didácticas, tiene una metodología importante de enseñanza, aprendizaje, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la evaluación de los alumnos, la evaluación enlace, ella sale con una mala calificación debido a que los jóvenes pues no alcanzaron el nivel educativo, el nivel educativo necesario, o los conocimientos fundamentales necesarios, y en consecuencia a ella la señalan y la ponen a hacer un examen, ¿no? Un examen para que eh, la puedan evaluar, ¿no? La puedan evaluar, y pueda seguir manteniendo su plaza. En ese sentido, ella dice, bueno, yo no tengo problema porque yo puedo demostrar que efectivamente tengo el conocimiento para estar. Sin embargo, cuando llega a ese examen, o cuando le dan todas las antologías que tiene que estudiar para ese examen, se da cuenta que no tiene que ver nada con lo pedagógico, no tiene que ver nada con la creación de secuencias, de estrategias, de metodologías, no tiene que ver nada con autores que ella quizás maneja muy bien, sino tiene que ver más con cuestiones laborales, ¿no? En ese sentido, lo que hacía estas instituciones era precisamente cómo coercionar el trabajo de los docentes. Claro, también hay que ser justos con la institución. También creaban algunas cosas que estaban interesantes y que estaban buenas, y que sí efectivamente se enfocaban a la educación. En ese sentido, en ese sentido, es precisamente esta evaluación o estas evaluaciones educativas que estas instituciones educativas, perdón, que evalúan precisamente a otras instituciones, como son las instituciones, digamos, escolares, ¿no? Que nos permiten de alguna u otra manera tener una visión de cómo está funcionando o qué calidad educativa tiene precisamente las instituciones. En ese sentido, nosotros ya hemos comprendido cómo es que se tiene que evaluar y para qué estamos evaluando, ¿no? ¿Para qué estamos evaluando? En este sentido, necesitamos saber qué evaluar, cómo evaluar, por qué evaluar y cuándo enseñar. Y esto viene tomado de la mano
de el qué enseñar, el cómo, el por qué y el cuándo enseñar, ¿no? Que tiene que ver con los niveles educativos en los que nos encontramos. Entonces, con respecto a la evaluación de los alumnos, uno de los objetivos primarios o prioritarios de los estudiantes es precisamente pasar sus exámenes, porque así nos están enseñando desde el principio de nuestros tiempos, ¿no? Es decir, desde el principio de nuestro caminar educativo. ¿Cómo nos enseñan a evaluar? Precisamente nos dan una clase, digamos, o nos dan un tiempo de enseñanza y posteriormente nos aplican una evaluación sumativa, que es un examen. Y uno de los objetivos primarios de esos exámenes es precisamente que nosotros como alumnos lo pasemos con una buena calificación o una excelente calificación, o en el mejor de los casos que pasemos ese examen como podamos, ¿no? Sin embargo, ahí es precisamente una visión errónea de lo que es la evaluación, tanto para los alumnos como para nosotros como docentes. Reiteramos lo que ustedes ya en otras clases hemos visto. La evaluación es para ir mejorando en nuestro caminar estudiantil, ¿no? O nuestro caminar educativo. En ese sentido, nosotros debemos de evaluar a los estudiantes, o debemos ser evaluados de acuerdo a los objetivos que se tengan con respecto a la educación, es decir, con respecto a los temas que tengamos ahí pendientes o que tengamos que llevar a cabo en este plan y programas que nos da la SEP, ¿no? Que previamente ya hizo un estudio para saber qué es lo que se necesita. Por ejemplo, actualmente se está impulsando dentro de nuestro país las universidades Benito Juárez, y precisamente el gobierno federal, eh, ayer y antier, específicamente el presidente de la República estuvo en Guerrero inaugurando esas universidades. Pero dentro de las universidades no está, digamos, instalando lo que él quiere, sino si hizo, me parece, todo un estudio donde se va a poner en la universidad, uno, lo que es más demandado, lo que quieren estudiar más los jóvenes, y dos, lo que es más demandado con respecto a lo que necesita el espacio geográfico donde se encuentra, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay unos objetivos con respecto a lo educativo dentro de ese espacio específico que es este estado, ¿no? Este estado de Guerrero. Y específicamente en las comunidades donde lo necesitan, porque si se va a poner más universidades en la ciudad, bueno, entonces ya no está con el objetivo que se tiene planteado. En ese aspecto, nosotros o nosotras debemos de ser evaluados, o debemos de evaluar ya como docentes o como profesores o profesoras, de acuerdo a los objetivos de la educación. Hay que dividir estos objetivos en ciertos contextos. Por ejemplo, el objetivo de la educación con determinada, digamos, determinada visión, en el caso de la licenciatura en pedagogía, es precisamente que nosotros como pedagogos obtengamos todos los conocimientos necesarios, todas las estrategias, todas las metodologías, todas las dinámicas, todas las herramientas o la mayoría de las herramientas necesarias
para que podamos implementarlas dentro de nuestras clases, ¿no? Pero en el caso del objetivo personal, el mío como asesor, no solamente me interesa que obtengan esas herramientas, sino me interesa que ustedes, como futuros docentes, como futuras pedagogas, tengan también esa capacidad intuitiva de que si no está la herramienta o no obtuvieron la herramienta o la metodología o la estrategia o la dinámica o la forma didáctica de enseñar a tal o cual en tal o cual espacio, que ustedes tengan esa posibilidad de buscar nuevas herramientas o de hacer nuevas estrategias. Es decir, no solamente que nos quedemos con las estrategias o las herramientas que se encuentran en los espacios educativos en los que estamos haciendo, sino que ya en ese aspecto de trabajar o de estar ya frente a grupo, que ustedes puedan encontrar esas herramientas, que puedan utilizar herramientas didácticas vistas dentro de las clases, pero además que puedan obtener esa facilidad de adaptarse a esas necesidades o adaptarse a ese contexto donde ustedes puedan aplicar nuevas herramientas que no se les compartieron, digamos, ¿no? Y que puedan quizás hacer una evaluación de acuerdo a esos objetivos que ustedes están viendo de acuerdo al contexto. En otro sentido, esos objetivos que se nos plantean desde un plan y programas, quizás en algún momento o en algún contexto educativo no se aplican directamente, sino que necesitamos buscar objetivos que se apliquen o que concuerden con el espacio donde vamos a estar trabajando. En ese sentido, nosotros como profesores vamos a enseñar los contenidos y los métodos, y en ese sentido vamos a obtener productos con respecto al proceso de la educación. Yo siempre pugno porque el producto final de la educación sea precisamente alcanzar el conocimiento. Es decir, no alcanzar, no obtener solamente el conocimiento de lo que nos están dando, sino que nosotros podamos buscar o tengamos esa capacidad o esas ansias de seguir investigando, de seguir leyendo sobre estos conocimientos que nos dan, pero además de generar nuevo conocimiento. Es decir, no quedarnos solamente en nuestro caso, en la licenciatura, sino aprender también de política, ¿no? Sino aprender también de economía, sino aprender también de salud, ¿sí? De hecho, si nos damos cuenta, dentro de la estructura de estas materias, precisamente estamos viendo contenidos de varios, ¿no? Por ejemplo, políticas educativas. Es importante que nosotros conozcamos de políticas educativas. No solamente de ello, sino que también conozcamos de la política que está en nuestro estado. Y que siempre tengamos esta visión de una política para todos, del pueblo y para el pueblo, ¿no? Porque nosotros en general somos pueblo. En ese sentido, es importante también que nosotras sepamos cuáles son las posibilidades educativas en un futuro, por ejemplo, cuando ustedes vayan a salir de la licenciatura, en qué lugares van a poder aplicar para precisamente estar ya trabajando dentro de lo educativo, ¿no? En otros periodos, muchos de los jóvenes, tanto los que estudiaban educación, como los que estudiaban medicina, como los que estudiaban para enfermería, dadas las reformas
laborales y las reformas políticas que se estaban haciendo más específicamente o que se estaban llevando a cabo más específicamente en el 2013 al 2018, que fue en el periodo de el anterior presidente, precisamente ya no se veía a los estudiantes con plazas, es decir, no se les iba a dar una plaza donde tuvieran todos los beneficios que da la misma, ¿no? Lo que se intentaba hacer en ese entonces era precisamente hacer una educación o hacer, digamos, todos los trabajos de manera individual, es decir, privada. Y entonces ahí, en ese sentido, nosotros, hablando de la evaluación, nosotros tendríamos que haber evaluado si era conveniente o no trabajar en ciertas áreas. Eso que les comento es precisamente en este amplio contexto de evaluar las instituciones. Cuando nosotros hablamos de evaluar, hablamos de evaluar en el caso de lo educativo, hablamos de evaluar precisamente a nuestros estudiantes o a nuestras estudiantes. Pero en el caso de evaluar instituciones, nosotros debemos de tener una cierta visión, una cierta mirada o ciertos conocimientos para poder tener una evaluación mediana o una evaluación con respecto a lo que están haciendo tal o cual instituciones. Llámese institución de educación, llámese institución gubernamental, llámese institución política, llámese institución de sanidad o institución de salud, etcétera. En ese sentido, la evaluación de instituciones, recordemos que aquí nosotros nos vamos a enfocar más en lo que es la evaluación de instituciones educativas. Sin embargo, sí es importante que nosotros podamos tener una visión más amplia de la evaluación. Bien, yo voy a cerrar tantito, ahorita les sigo para que ustedes me comenten algo. No sé si quieran comentar algo. Bere, Joana o Gise, algo que quieran comentar. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Bere, ¿algo que quieras comentar con respecto a lo que he comentado? Bueno, pues sí, nos podemos dar cuenta que la evaluación es muy importante en el ámbito. Ajá. Crédito para hacer valer el aprendizaje de los alumnos. Ok. Como decían las lecturas y como lo mencionó usted anteriormente, nos decía que para saber evaluar primero tenemos que aprender a enseñar y tenemos que saber cómo, por qué, para qué. Y pues el evaluar también nos decía que se puede hacer de diferentes maneras. Y también lo veíamos en otras materias que se puede evaluar pues con actividades, con exámenes, con proyectos, todo con el fin de saber cómo van avanzando los alumnos y si se llega al objetivo deseado. Ok. Ok, muchas gracias, Bere, muchas gracias.
Sí, efectivamente, hay diferentes formas de evaluar, en el sentido de saber si los estudiantes están alcanzando los objetivos o de tener una inferencia, porque como les comentaba, no puedo saber lo que ustedes realmente saben con un examen o con unos trabajos, ¿no? Porque el conocimiento es subjetivo, pero sí nos da una idea de cómo precisamente van nuestros alumnos. ¿Cuándo realmente sabemos qué es lo que sabe la otra persona? Bueno, pues cuando está en el ámbito laboral, ¿no? Cuando ya está trabajando es cuando nos damos cuenta de la capacidad cognitiva de la otra persona. ¿Por qué? Pues porque puede resolver problemas, porque si no tiene el conocimiento, lo investiga y lo aplica posteriormente. Y en ese sentido, ya no se hace una evaluación, digamos, de manera cuantitativa, sino de manera cualitativa. Es decir, ya se puede tener confianza en en esta persona o en este sujeto, debido a que puede resolver ciertas actividades, ¿sale? Eh, con respecto a lo que comentabas de los ámbitos de la evaluación o de qué es lo que se puede evaluar, por lo general nosotros estamos evaluando en este sentido de promoción, ¿sí? De promover o de no promover a otra persona. Es decir, la decisión de promoción es precisamente con respecto a un curso, con respecto a una materia, con respecto a una suma de exámenes, digamos, que permitan imaginarme que por una calificación cuantitativa el alumno o la alumna tiene precisamente los conocimientos suficientes para acreditar o para ser promocionado al siguiente nivel educativo. Claro que no siempre es así. Eso es lo que nosotros queremos o queremos justificar. De hecho, realmente no sabemos si es de esa manera, pero necesitamos justificar de alguna manera que él puede o no puede acreditar una cierta área o un cierto curso. Hemos utilizado también otros tipos de herramientas, como por ejemplo estas rúbricas que escribimos en un documento y calificamos de acuerdo a lo que creemos nosotros que es lo correcto. Por ejemplo, en un ensayo, si nosotros ponemos en nuestra rúbrica que tiene título, tiene un puntito. Si tiene, digamos, una introducción, si tiene el índice, si lleva bibliografía, si su contenido está bien redactado, si da una buena narración, es decir, si argumenta bien lo que está diciendo o lo que piensa, si tiene una buena conclusión, si buscó más de una bibliografía y las incluyó dentro de el documento, entonces va a alcanzar un porcentaje, ¿no? Va a alcanzar un porcentaje. Es una manera, digamos, más práctica de hacer precisamente la, la evaluación, ¿no? Porque ya tenemos de manera física un documento que me diga que pues él alcanzó una cierta calificación, porque efectivamente en esa rúbrica que hicimos tiene esos puntos evaluados correctamente, ¿no? En ese sentido, creo que esta evaluación de promoción o para promover a un curso o a una materia
tiene que estar. Sin embargo, no creo que sea la mejor opción desde mi punto de vista. Creo que lo más importante es que cuando se evalúe específicamente no para que se promueva o no se promueva al alumno, sino para mejorar sus debilidades con respecto a el conocimiento que queremos que alcance. Tenemos también la evaluación según su finalidad y su función, que en el caso de nosotros conocemos dos, que es la sumativa y la formativa, ¿no? Nosotros recuerden que trabajamos la formativa. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, revisando estos trabajos que ustedes me dan y haciendo estas carpetas de evidencias donde vamos sumando el avance que ustedes van teniendo con respecto a los trabajos que han entregado. Y la segunda es la sumativa, que tiene que ver específicamente con un examen o exámenes, después de haber visto un tema o varios temas, ¿no? ¿Por qué se llama sumativa? Porque puede ser un examen solamente o puede ser varios exámenes. Por ejemplo, en el caso de nosotros, podríamos haber hecho 3 exámenes, es decir, 3 exámenes como el primer momento, el segundo momento y el tercer momento. Y al final sumamos esos 3 exámenes para tener una calificación, y esta, por desgracia, también puede ser de promoción o de no promoción. Sí, efectivamente, Janet, la formativa como estrategia de mejora. Exactamente, nosotros nos vamos dando cuenta que en este sentido de ir entregando trabajos, vamos mejorando nuestra forma de aprendizaje. De hecho, muchos de ustedes o muchas de ustedes lo que hacen es no solamente leer las lecturas, sino investigar otras lecturas que complementen, este conocimiento. En ese sentido, vamos mejorando. Tenemos también la evaluación. Podemos hacer una evaluación global, ya sea de los alumnos o ya sea de los espacios educativos, donde abarquemos todos los componentes y todas las dimensiones del mismo. Es decir, se va a evaluar todo. Digamos, de una institución educativa, vamos a evaluar quizás la forma en la que los profesores utilizan sus estrategias didácticas o sus metodologías para la enseñanza-aprendizaje. Y también vamos a evaluar quizás la manera en el que el director o la directora lleva sus procesos administrativos y la institución como tal. Podemos evaluar los pizarrones, los medios técnicos o tecnológicos. Podemos evaluar el espacio físico de la institución, cuál es su calidad, etcétera, 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 ¿no? En ese sentido es una evaluación global. En el caso de nosotros, si hiciéramos una evaluación global, la evaluación global en el caso de nosotros como estudiantes tendría que ser desde el primer semestre hasta hasta el semestre en el que van. Exactamente, Bere, abarca una totalidad, es decir, que el todo. Y en el caso de la parcial, bueno, solamente unos determinados componentes. También en el caso de las instituciones puede ser una evaluación interna o una evaluación externa. En el caso de la evaluación interna tenemos 3: la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación. La autoevaluación es que yo les pida a ustedes que se evalúen ustedes mismas. Este proceso educativo que han llevado hasta el momento, ¿cómo lo han llevado? ¿Cómo se evalúan? ¿En qué estado de conocimiento se encuentran? Entonces yo críticamente
me siento y veo qué evaluación puedo tener. Esa es mi propia evaluación, es decir, me evalúo a mí mismo. En el caso de la heteroevaluación, se evalúa desde fuera, es decir, yo profesor evalúo a las personas, digamos, o a los estudiantes. Y en el caso de la coevaluación es precisamente cuando dos de ustedes se evalúan cómo está la evaluación en respecto a lo que ve mi compañero o mi compañera. Ese es un tipo de evaluación diferente. Entonces podemos utilizar tres tipos de evaluación. La autoevaluación, que tiene que ver conmigo, yo mismo me evalúo. La heteroevaluación, que quizás tiene que ver con el profesor que está evaluando o con un grupo de personas que evalúan a otras de manera externa. Y la coevaluación, ¿no? La coevaluación es la evaluación que nos hacemos entre nosotros. Y en el caso de la evaluación externa es donde se evalúa gente que viene, como su nombre lo dice, fuera de la institución, que no tiene ningún apego a la institución y que evalúa de forma imparcial, es decir, va a evaluar lo que ve dentro de la institución. Por lo general es evaluada por expertos. Y bueno, en ese sentido, las evaluaciones con respecto a las instituciones, no solamente las instituciones educativas, sino otros tipos de instituciones, como ya les comentaba, se pueden evaluar de esta manera. Ahora, ya para ir finalizando, ¿dónde se fundamenta lo legal con respecto a la evaluación? Bueno, primeramente nosotros necesitamos forzosamente tener de alguna manera el conocimiento de que el otro o la otra sí está obteniendo los saberes necesarios o el saber funcional o los objetivos específicos del conocimiento con respecto a un plan y programas o con respecto a una formación académica. Y eso se va a fundamentar, como bien lo comentaba Gise en su momento, se va a fundamentar específicamente en este derecho a la educación. Y el derecho a la educación está precisamente inscrito en la Carta Magna, es decir, en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? En ese sentido, en el artículo 3, y me parece que en el 31 de la Constitución, se trabaja precisamente el acceso a la educación, que debe ser laica, gratuita, etcétera, ¿no? Y es precisamente en esos artículos en donde se basa la educación y en consecuencia la evaluación, ¿no? La evaluación. Además de que la educación no debe de estar supeditada a ciertas creencias, es decir, un ejemplo, algunos alumnos, por ejemplo, los que están en una religión diferente que no es la católica, digamos los testigos de Jehová, ellos no saludan a la bandera ni cantan el himno nacional, ¿no? En ese sentido, no por eso no se les puede o se les debe de negar la educación, porque el artículo 3 constitucional específicamente dice que la educación debe ser gratuita y laica, es decir, no debe de meter a ninguna creencia en que empañe, digamos, el acceso a la educación. Y en consecuencia, si tú no
saludas a la bandera, si tú no cantas el himno nacional, tampoco el profesor te puede negar la evaluación, ¿no? En ese sentido, en el artículo 24 también se escribe que se debe de garantizar la libertad de creencias y que esta libertad de creencias no va a, digamos, promueve que el estudiante pueda estar dentro de una institución, no importando cuál sea su creencia religiosa, ¿no? Y en ese sentido, si nosotros leemos nuestra carta magna, por ejemplo, en este artículo tercero, vamos a encontrar que hay una extensión grande de información. Por ejemplo, que toda educación que el Estado imparta debe de ser gratuita. Es decir, no debe de costar a las personas. Eh, Algo que también dice es que se debe de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señalada en los párrafos anteriores, ¿no? Y además que esta es necesaria para el desarrollo de la nación. También la nación debe de impulsar la investigación científica, tecnológica y el fortalecimiento de nuestra difusión con respecto a la cultura. En general, estas bases legales son las que nos permiten precisamente como mexicanos obtener este acceso a la educación y que estas a su vez permiten un cierto tipo de evaluación. Como les comentaba hace un momento, necesitamos forzosamente saber cuál es el desempeño de nuestros alumnos y que lo vamos a saber mediante una estrategia de evaluación, ya sea formativa, ya sea sumativa, ya sea autoevaluación, heteroevaluación o coevaluación o alguna otra. Siempre entendiendo que en algún momento la evaluación se toma para promoción, ¿no? Pero que nosotros deberíamos de tomar esa evaluación no solamente para promocionar, es decir, no solamente para que avance de grado, sino para que tengamos en cuenta cuáles son las debilidades de los o de las estudiantes y trabajemos específicamente en esas debilidades, ¿no? Y podamos mejorar nuestra calidad educativa. Que finalmente el objetivo de la educación sería el alcanzar el conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El que nosotros queramos y como nosotros queramos alcanzarlo. Es decir, dejar al niño o a la niña, al alumno, a la alumna, al joven o la señorita, que alcancen el conocimiento que ellos quieren, ¿no? Que alcancen lo que ellos desean. En ese sentido, la evaluación no tendría por qué ser precisamente un estorbo para el conocimiento, sino estar ahí pendientes de los alumnos y de las alumnas y darnos cuenta en qué cosa o qué les falla a ellos para seguir avanzando. Ahora, con respecto a las instituciones educativas, bueno, digamos que hacemos una evaluación global de esa institución educativa y nos damos cuenta que tenemos ahí algunos profesores que tienen digamos limitantes con respecto a los nuevos tiempos en los que nos encontramos. Por ejemplo, que ahora se están usando metodologías tecnológicas que ellos nunca usaron, pues, y que les cuesta mucho trabajo
migrar a estas tecnologías debido a que no nacieron en el siglo de las mismas. Y la evaluación no tendría por qué ser coercitiva en el sentido de que yo me doy cuenta como evaluador que el profesor que ya tiene 50 o 60 años, o digamos un poquito más, 65, ya no tiene esa habilidad o no tiene esa habilidad tecnológica, y entonces no tendría por qué esta evaluación, digamos, tomarla como no promovida para ese docente, ¿no? Decirle, bueno, es que usted ya está, por decirlo groseramente, ya está pasado de moda, no tiene las habilidades y vamos a buscar a alguien que sí las tenga, ¿no? ¿Para qué me debería servir esa evaluación? Yo me doy cuenta que el profesor no tiene las habilidades, no es que no tenga la capacidad, simplemente no tiene las habilidades tecnológicas. Bueno, ¿qué se necesita? Hablar con el profesor y decirle, a ver, compañero, usted me parece que tiene algunos problemas con la tecnología, pero no se preocupe, vamos a trabajarle, vamos a proponer un curso para que usted avance con esas tecnologías, ¿no? Y en ese sentido, esas debilidades que el compañero o la compañera tiene, las podemos fortalecer y él aprendería algo nuevo, ¿no? Todos estamos en ese proceso de constante avance en el conocimiento. En ese sentido, yo siempre voy a pugnar porque la evaluación no sea, digamos, algo que me delimite para pasar o no pasar a un estudiante. En realidad lo que a mí me interesa es que todos y todas, sea como sea que seamos evaluados, alcancemos el conocimiento. Que tengamos un conocimiento que quizás a lo mejor es mínimo, pero que es algo significativo en nosotros y en nosotras. En ese sentido, marco de la evaluación, ¿no? En este sentido, este marco de la evaluación. Necesitamos ver a la evaluación como precisamente eso que ya habíamos hablado en otras clases, que ya habíamos hablado en otros cuatrimestres, que es precisamente esta herramienta que me va a ayudar para ir mejorando, ¿no? En administración, digamos, en administración empresarial también se llevan evaluaciones, pero no es para despedir o no despedir a alguien, sino es para ir precisamente mejorando, ya sea la empresa, ya sea el personal, etcétera. Ahí manejan ciertas cosas como la FODA, ¿no? Fortalezas, debilidades, habilidades y bueno, no recuerdo el otro, pero eso es lo que nosotros deberíamos de trabajar también en cierto sentido con las instituciones o con nuestros alumnos. Bien, yo cerraría aquí. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Bere, Joana, algo que quieran comentar, aportar. No, todo está claro, profe. Ok. Muchas gracias, Bere. ¿Alguien más? ¿No? ¿Joana? Creo que todo está entendido, bueno, de lo que ya habíamos, bueno, conversado de la evaluación y aparte, no más. Oh, ok, ok. Bueno, entonces pasaríamos a lo siguiente. Me parece que hoy estuvo un poco raro por el hecho de que estuvo intermitente la señal en el caso de ustedes. Entonces
Bueno, esperemos que se mejoren las señales. Vamos a dejar entonces la tarea de la siguiente sesión, que sería, pues en este caso sería la sesión 2. Déjenme ver. La sesión 2. Ok, vamos a hacer la sesión 2, que sería... Hoy estamos a 18, ¿verdad? 18 del 01 del 2021. No es posible que ya estemos hasta a 18. Bueno, sería... Pedagogía quinto. Y es evaluación de instituciones. Ok, la sesión 2 sería el objeto de la evaluación. De la evaluación. Sale objeto de la evaluación, que sería... Bien, de aquí vamos a realizar... me van a realizar un video reflexión, es decir, donde ustedes se graben explicándome o reflexionando sobre cuál es el objeto de la evaluación. Ya lo hemos visto en otras, digamos, en otras sesiones. Ya lo hemos visto en otros momentos y seguramente ustedes ya lo han visto en otras materias. Entonces, lo que sí necesito ahí sería una reflexión de qué es o por qué el objeto de la evaluación, ¿no? ¿Por qué el objeto de la evaluación? ¿Sí me explico? Sí, Ok. Ok, y esa sería, pues esa sería la tarea para esta semana que viene, bueno, para esta semana, pues, y es el tema que veríamos la siguiente semana. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda, y si no, aquí dejaríamos eh, este tema. no, bueno, yo quería comentarle otra cosa Adelante. sobre las tareas. Es que sí leí las lecturas Ujú.